La entrevista. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias todo el tiempo. Me da mucho gusto recibir y le agradezco que esté aquí con nosotros a Teresa Lizárraga, diputada federal del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, muy bien, gracias y buen día a todos. Bueno, pues uno de los temas que más pues nos inquieta a los ciudadanos pues es el tema de la transparencia y el tema del acceso a la información pública, porque además no estamos dispuestos a dar marcha atrás, sino todo para adelante. Así, y así debe de ser, esa es la expectativa creo que tenemos quienes creemos en la transparencia, y precisamente por eso la semana pasada estuvimos presentando una iniciativa al respecto a la Ley General de Transparencia, que debo reconocer que me parece muy buena ley. Sin embargo, había ahí una palabrita que no me cuadraba y que creo que desincentivaba a los ciudadanos en algún momento, que tuviera el costo alguna información. Y lo que nosotros propusimos es que fuera absolutamente gratuita la información que solicite el ciudadano, y bueno, y no por generarle más costos a la administración. Soy administradora pública y cuando discutíamos esta situación decía, bueno, no es que hay que generar más costos, sino que hay que avanzar en la sistematización de la información, en la digitalización de la información, y aquella información que no esté digitalizada y que le esté solicitando el ciudadano no es la solución darle las copias, la solución es digitalizarla y entregársela de forma digitalizada. Ahora, algunos han planteado, inclusive algunos organismos civiles dedicados a la transparencia, como Transparencia Mexicana, en algún tiempo tuve oportunidad de compartir con ellos algún espacio de discusión y análisis, y decían, ¿la transparencia cuesta más o no cuesta más? Creo que hoy, bajo los parámetros en los que actúan todos los niveles de gobierno, hoy sí cuesta, porque no se ha convertido la transparencia en parte de los procesos gubernamentales, ¿no? Efectivamente, es como la medicina preventiva. Ahorita cuesta más la prevención porque no es parte de la forma en que se prestan los servicios de salud. La transparencia en este momento cuesta más, no existe la cultura, por lo tanto debe de hacerse un montón de adecuaciones, muchísimas adecuaciones, debe de trabajarse diferente. Si ya fuera parte de la cultura de trabajo, la sistematización de la información, el tenerla organizada para que estuviera disponible para cualquier ciudadano, sería menos costoso. Pero creo que se tiene que empezar y creo que no va a tomar mucho tiempo en que toda esta información esté, ya cuando esté todo el Sistema Nacional de Transparencia, cuando esté la nueva Ley General de Archivos, que también está pendiente de salir. Pero es necesario porque la transparencia no es la panacea para todo, pero es una parte muy importante del sistema de rendición de cuentas y ahí es fundamental. Ahora, hay muchos modelos, ¿no? Desde principios del año, finales de los 90, principios del año 2000, el famoso Open Government, ¿no? Impulsado por Al Gore, o el nuevo modelo del gobierno americano, también conocido así. Y también se han actualizado muchos modelos, por ejemplo, de transparencia total, pero que han sido esfuerzos aislados de administraciones municipales, estatales, pero que lamentablemente llega la siguiente administración, no le gusta el asunto y dice, vámonos para afuera, póngalo en el archivo, ¿no? Y ojalá nadie nos lo pida por transparencia. ¿Qué hacer para evitar este tipo de cosas? Bueno, creo que la Ley General de Transparencia ya está sentando unas bases muy importantes, no habrá marcha atrás en lo que está estableciendo ya como lo que deben hacer los sujetos obligados, y eso creo que es un paso importante. Leía un ensayo acerca de la Ley General de Transparencia y decía la persona que lo escribía que se había criticado porque era muy detallada para ser general, pero dice, precisamente tenemos más de 13 años trabajando en implementar la transparencia y no hemos logrado los resultados esperados. Por eso es tan necesario que la ley general sea tan detallada. Y creo que lo que sigue ahorita, que es que las leyes locales también se adecúen, va a ser un reto muy importante, porque ahí también va a quedar un espacio de discrecionalidad de los congresos locales. Y entonces lo que sigue para nosotros en el Congreso de la Unión es invitar a los congresos locales a que hagamos un trabajo quizás en equipo para lograr esa adecuación, que también tiene una fecha de término que sería marzo del próximo año. Pero ya lo que veo yo con este logro de la Ley General de este año y con lo como está establecido, marca ya un ritmo, digamos, una dinámica que debe de seguir el ejercicio de la transparencia. Sí me preocupan temas cuando hay
y lo voy a hablar en particular. El año pasado gané el Premio Nacional de Innovación en Transparencia con un sistema electrónico de compras. Hoy somos tocayos. Ah, sí. Del galardón, porque yo hace 3, 4 años tuve precisamente la oportunidad de recibir por el Banco Mundial. Ah, bueno. También. Entonces, por eso el tema le entiendo bastante. A mí me preocupa porque no hay una obligatoriedad de transparentar todo lo que nosotros estábamos transparentando en las adquisiciones directas. Totalmente transparentado a quiénes le compramos, qué le compramos, a cuánto compramos, todo. Pero no está en ningún marco legal la obligación de que siga en operación el sistema. Sí, cambiamos de gobierno. Es una buena voluntad del gobierno. Así es, cambiamos de gobierno y el gobierno entrante será su voluntad si quiere seguir en ese ánimo de transparentar absolutamente todas las adquisiciones o si se va a reservar el derecho que tiene de hay cosas que no tiene por qué estarlas poniendo en la vitrina pública. Claro. Es cuando se pueden dar los retrocesos. Ya pasó una vez, me tocó estar en un ayuntamiento que ganamos un premio en la función pública también con un sistema de adquisiciones. A la siguiente administración otro partido lo eliminó el sistema. Entonces, esos son los riesgos cuando no están en ley. La ley no abarca hasta ese grado de procesos transparentados y sí se dan retrocesos. Lo que esperamos que no sean retrocesos, sino que se den avances es en donde no habían llegado los estados o las dependencias estatales o municipales que sí alcancen lo que quedó en la Ley General de Transparencia. Ahora, precisamente para que no quede en un bonito cuadrito de metal o de vidrio y todo esto colgado en la pared, porque en eso acaban las cosas. Cuando la siguiente administración no quiere continuar con el sistema, porque no cree en ello, porque cree que es un esfuerzo innecesario o porque cuesta dinero. Pero también nos enfrentamos a que el marco de la ley de transparencia, y el público que nos escucha a lo mejor le va a confundir un poquito lo que le voy a tratar de explicarle. Los servidores públicos pueden hacer lo que expresamente les está permitido por la ley, a diferencia de los ciudadanos. Efectivamente. ¿No? Y en materia de transparencia, justamente la ley se convierte en un estorbo para los gobiernos, porque solamente expresamente puedes hacer lo que dice la ley. Y entonces tienes que encontrar, si hay la voluntad de la transparencia, aunque usted, auditorio, no lo crea, tienes que encontrar la manera de fundamentar el acto del servidor público para efectivamente vencer este tipo de resistencias de la propia ley. Pero tiene que ver con la redacción de la ley, ¿no? Y tiene que ver con esto. No tendríamos que cambiar, por ejemplo, en estos temas como transparencia, que todos nos colgamos de la máxima publicidad, ¿no? Y es ahora sí que es el recurso más utilizado para poder hacer los gobiernos transparentes. No tendríamos que cambiar la verbalización de estas leyes que deban de incentivar y fomentar inclusive la creatividad de los gobiernos en materia de convertirse en gobiernos más abiertos, a diferencia del resto de las leyes que son pues expresas pues para lo que pueden hacer los servidores públicos. No tendríamos que cambiar ese nivel. Pero yo no lo veo tanto como un obstáculo en el sentido de que transparentar en sí no es una acción, digamos, en lo que me refiero, por ejemplo, en las adquisiciones directas, que nosotros lo hicimos. Sí es cierto, no estaba expresamente establecido en ley, pero sí estaba expresamente establecido cómo hacer el proceso de adquisiciones. Y lo único que hicimos fue transparentar ese proceso de adquisiciones. No había un inconveniente, estuvo revisado por la Contraloría, por el área jurídica. No creo que sea un obstáculo. Ahora, la ley es muy extendida en todo lo que se debe transparentar. Y creo que lo que si pone licitaciones, por ejemplo, transparentar licitaciones, pues el reto es qué tanto transparente una licitación, hasta qué grado me puedo ir. Si ya me dijeron que puedo transparentar licitaciones, puede uno interpretarlo a favor si uno quiere ser muy transparente y transparentar hasta el último grado. Pero ahí estás hablando de rubros en los cuales te obliga la ley en un principio a transparentar. Claro. El problema es aquellos que no te obliga la ley a transparentar y quieres transparentar. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el desarrollo urbano es todo un tema.
las manifestaciones de construcción o licencias de construcción para otros estados es todo un tema. Y esas no obliga la ley a transparentarlas. Sin embargo, hay experiencias de transparencia de todos esos necesitas encontrar la manera de legalmente transparentarlo, porque los primeros que vienen y se quejan son los desarrolladores. Claro, ¿no? Y dicen, no, espera, me estás exponiendo y por seguridad y no sé qué, y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Pues, pero se trastocan, la transparencia también no solamente trastoca intereses gubernamentales, públicos, sino también intereses privados, ¿no? A veces más los privados que los gubernamentales, claro, ciertamente. ¿No? Bueno, sí, quizás deberíamos de pensar en otra reforma, abrirlo más a que todo aquellos procesos que desee transparentar, a fin de cuentas estamos ejerciendo recursos públicos, sí, claro, y a partir de ahí que tenemos un mandante. Sí, claro, el pago de proveedores, ¿no? Que muchas veces no saben dónde está su contrarrecibo y andan en los pasillos de los gobiernos y de las secretarías buscando que les paguen. Y si tuvieras un sistema transparente, pues evidentemente no tendría que preguntarle a nadie y nadie tendría que empujar el pago. Y de hecho, ¿no? los sistemas ya existen. Claro, nada más la idea sería nomás abrirlos a la ventana. ¿No? Pero sería interesante. Yo creo que sí podríamos trabajar una idea en ese sentido de que todo lo que no esté expresado, pero que sea voluntad de los gobiernos transparentar, mientras no afecten los datos personales, digamos, y cuestiones de seguridad, como han hablado, los principios básicos de la transparencia, pero sí es importante. Y la transparencia, además, yo la veo como una herramienta no solo de lucha contra la corrupción, sino una herramienta de mejora continua. Claro. En una plática que me tocó tener con los que ya deben ser ahorita alcaldes en funciones, les decía, la transparencia también nos ayuda a ponernos estándares altos como funcionarios públicos. No, si vamos a estar poniendo toda la información en una ventana para que la pueda analizar el ciudadano, no vamos a evidenciarnos como ineficientes, sí, claro, como personas que no sabemos ejercer bien el recurso, tomar decisiones adecuadas, y entonces hay un nivel de exigencia mayor. Entonces es importante también en ese sentido la transparencia, no solo por lo que sirve para tratar de detener la corrupción. Cuando estábamos trabajando en la exposición de motivos, me gustaba mucho una especie de metáfora que decía, no podemos tener policías en cada esquina, pero sí podemos tener alarmas en las casas. Y la transparencia es la alarma en la casa, porque cualquier ciudadano que le interesa accesar a la información, que ese es otro punto que a mí me preocupa mucho, puede dar la señal de alarma de que está habiendo, claro, algún desvío. Y ese punto de los ciudadanos me preocupa a mí, porque a veces siento que estamos ya poniendo todas las posibilidades de acceso a la información, pero nos falta tener una ciudadanía preparada para interpretar esa información. Sí, en la ley está establecido que se hagan campañas educativas de lo que es el acceso a la información, pero no todos los ciudadanos pueden interpretar un presupuesto, pueden interpretar una cuenta pública, entenderla, y creo que sería muy interesante que en las universidades hubiera una materia que les ayudara a usar la información que están en los portales de transparencia para tener entonces más alarmas, claro, de buena voluntad, que nos ayudaran a mantener el ejercicio del buen gobierno o a enderezarlo. En la reflexión, y todo el mundo habla de transparencia, porque es pues el tema de moda, es el tema de la década, vamos, definitivamente, y va para adelante. Pero a veces a veces en las reflexiones me parece que es como el tema de equidad de género, ¿no? Que es muy correcto hablar de eso, es muy correcto estar a favor, es muy correcto decir lo vamos a hacer, pero a veces no se demuestra con lo que lo puede demostrar el gobierno, que es con programas y con dinero para que funcionen las cosas, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? O sea, porque todos, o sea, son de esos temas que vamos acumulando en la agenda, ¿no? E insisto, como, vamos, no se parecen pues, pero son de esos que son políticamente correctos hablar de ellos y hablar en positivo. Bueno, sí, y efectivamente requieren de mucho recurso. Uno de los temas que tienen los órganos estatales de transparencia es que una cosa es el recurso que solicitan y otra el que termina aprobándoles, claro, el Congreso local y depende si están a modo o no están a modo con el gobernador. Totalmente, y entonces sí,
pero es un tema que, igual que el de equidad de género, no debemos de soltar y debemos de seguir trabajando en él. Creo que ha habido grandes avances y la ventaja que tiene Transparencia respecto a la equidad de género es que está también el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, claro. Entonces todo esto tiene que caminar de la mano. No, el Sistema Nacional Anticorrupción no va a poder avanzar si no se fortalece todo el acceso a la información y toda la transparencia. Creo que lleva una ventaja competitiva la transparencia respecto a la equidad de género. Bueno, podríamos decir que hay acciones afirmativas, cuando menos, sí, ¿no? lleva una ventaja competitiva y entonces hay una alta expectativa en este Sistema Nacional Anticorrupción que creo que debe trabajarse. Alguna vez hablaba, miren, no nos desgastemos mucho, mejor apurarnos con el Sistema Nacional Anticorrupción. El ahorro que va a generar, nomás reduciendo la corrupción o eliminando si se pudiera la mínima expresión, nos va a alcanzar para muchas otras cosas. Por eso hay que apurarnos también con el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero sí, es costoso, requiere recursos, todo el mundo lo trae en el discurso. A fin de cuentas, cuando estás en gobierno no es tan fácil decir quiero ser transparente, empiezan las cuestiones. Yo les decía, muchos candidatos... transparente pero poquito. Transparente pero poquito, sí. Hay muchas evaluaciones de la transparencia en los municipios. Y hay municipios que no han avanzado nada en la transparencia. Yo les decía a los alcaldes, bueno, si son de esos municipios, tienen una gran área de oportunidad porque empiezan con lo que está establecido en lo mínimo y ya van a estar mejor calificados. Pero los que están muy avanzados, entonces sí ya empiezan a encontrar un reto, qué es lo que sigue por transparentar, porque a veces también las decisiones internas de políticas públicas, de inversión, donde decides asignar asignar recursos para hacer obra, pavimentación y todo. Cuando está totalmente transparente, a lo mejor la ciudadanía no tiene los mismos criterios que el gobierno y empieza entonces a generarse una diferencia entre lo que la ciudadanía quiere y lo que el gobierno tiene planeado, a lo mejor en un plan a largo plazo, pero no en lo que a mí en este momento me interesa, que es mi calle, la pavimente. Es donde puede empezar a darse conflictos que no se desprenden de la corrupción, sino que se desprenden de la comprensión que se tiene del ejercicio de gobierno. Esos también son detallitos que pueden hacer a los gobernantes bien intencionados y que quieren ser transparentes, a lo mejor dudar. Teresa Lizárraga, diputada federal del Partido Acción Nacional, te agradezco mucho tu visita aquí a Efecto Televisión. Es tu casa y esperamos pues que pronto, vía tu voz o vía tu presencia, podamos darle seguimiento. Va a ser un gusto y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en Noticias todo el tiempo. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.